Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la clase correspondiente a Ciencias Sociales, ya iniciando esta unidad número 8. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. El licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo está Lupita? Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarles. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, licenciada. Elcita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidas. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia. Un gusto poderles saludar. Les doy además una vez más la bienvenida al desarrollo, a la presente clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades, como es de costumbre, presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Estamos iniciando la unidad número 8 y este tema central corresponde a inicios del siglo XX. Vamos a ver todo lo que ha suscitado en función de la evolución tecnológica, de todos los buenos avances que ha desarrollado la humanidad en el desarrollo del siglo XX. Vamos a ver el tema del subtema número 1 en función del desarrollo de la gran industria, las sociedades de desigualdad y la expansión de las grandes potencias. Esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente clase. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Responda a las siguientes preguntas. Dice la primera, ¿en qué consistió el desarrollo de la gran industria? Tienen que dar respuesta a esa pregunta. La siguiente dice, ¿cómo cambió los niveles de vida la evolución industrial en función de la sociedad, en función de las personas del campo, de las mismas personas de la ciudad? ¿Cuáles fueron los niveles de cambio que se dio en relación a la vida dentro de este proceso de evolución industrial? La siguiente determina cuáles fueron las características de la burguesía en el ámbito social y económico. Y por último, determine cómo se consolidaron las grandes potencias económicas, obviamente dentro de este proceso de la evolución industrial que se dio. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hoja, cumpliendo con el esquema que tienen en su documento, cumpliendo con todo o completando los datos personales que se les solicitan. Una vez que han hecho esto en la parte superior, ya saben, a continuación tienen que desarrollar su tarea. A continuación tenemos la que en función del contenido de su tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos una información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema desarrollo de la gran industria, sociedades de desigualdad y expansión de las grandes potencias correspondientes a la semana 1 de fecha 16 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 16 de septiembre, eso quiere decir desde hoy. La fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación se hasta el 5 de noviembre del 2024. Así es que tienen, como estamos iniciando esta nueva actividad, tienen un tiempo bastante cómodo para seguir desarrollando y presentando a tiempo todas las tareas que se les envía periódicamente semana tras semana. Una vez que se les ha facilitado la información de las estructuras, de los requerimientos en función del desarrollo de su tarea, vamos a continuación a desarrollar el contenido de las actividades correspondientes a esta semana y vamos a ver justamente, vamos a hablar sobre los inicios del siglo XX, todos los avances tecnológicos, todas las características más representativas, especialmente de la industria que ha tenido durante este siglo, el comercio a nivel local, a nivel internacional, a nivel regional, los procesos de colonialismos que se desarrollaron a inicios del siglo XX y otras características más. Y vamos a iniciar hablando sobre este tema fundamental, que obviamente cambiaría las estructuras económicas a nivel global
y establecería las potencias económicas mundiales que estarían dentro de un determinado tiempo, obviamente, al control de la economía global. Y vamos a hablar del desarrollo de la gran industria. El siglo XX se caracterizó justamente por la consolidación de los avances científicos y el creciente desarrollo tecnológico que se dieron en el siglo anterior y transformaron en grandes potencias a varios países de Europa Occidental y posteriormente también a Estados Unidos. Con el desarrollo de la industria mejoró el transporte y la circulación de mercaderías en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción en gran escala. Se aceleró la explotación de yacimientos de hierro y de carbón. Obviamente el hierro que permitió justamente la construcción de este mega monstruo hasta aquella época que fue el ferrocarril y obviamente el carbón fundamental para el desarrollo y funcionamiento de las primeras máquinas a vapor que se desarrollaron. La industria siderúrgica y química llegaron a ser las más importantes en Europa. Con la expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al comercio y el capital financiero, es decir, los grandes bancos. La gran industria que creció a finales del siglo XIX transformó las formas de trabajo. Las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas. Imposible, las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, como se los llama hoy, obviamente competir con grandes fábricas que ya se encuentran totalmente establecidas. Con la gran industria se desarrollaron dos grupos sociales fundamentales, y eso hay que tener muy en cuenta. En primera instancia, la burguesía, y vamos a ver cómo estaba instaurado la burguesía y también el proletariado. Vamos a ver cuáles son ellos. La burguesía prácticamente, ellos eran los dueños de las fábricas, de los bancos, de las cooperativas, del sector financiero, del sector de comercio y también del sector de producción. Mientras que el proletariado prácticamente corresponde al pueblo, al trabajador. Ese eran las dos divisiones fundamentales y esto obviamente fue bastante negativo dentro de la evolución social. La principal potencia era Gran Bretaña, el más importante centro financiero del mundo, pero cada vez tuvo mayor competencia de países que también se industrializaban periódicamente. Y también crearon grandes sistemas bancarios como Alemania y también Francia, quienes obviamente dieron un duro golpe a la economía economía británica. Esto generó un proceso de desigualdad. Justamente en esta primera parte, cuando nosotros habíamos visto ya la división social, tanto de la burguesía, de los que tenían el capital y del proletariado, del pueblo, de los trabajadores, esto generó justamente una sociedad desigual, una gran brecha en cuanto al que menos tiene con el que más tiene. La burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, las instituciones financieras y el comercio en general. Mientras tanto, el proletariado estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario, muchos de ellos un salario sumamente bajo. Se llamó proletariado justamente porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. El proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patrones el pago de salarios más altos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Con el crecimiento industrial se desarrollaron también ciertos sectores medios urbanos dedicados a la artesanía especializada, el mediano y pequeño comercio y la prestación de servicios. A estos grupos de la población se los llama clase media. Los cambios en la producción y en la migración del campo a las ciudades llevaron a la disminución de trabajadores agrícolas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, solo una cuarta parte de los habitantes de Inglaterra vivía en la producción agraria. La industrialización y los avances científicos y tecnológicos mejoraron la vida de los europeos en muchos sentidos. No obstante, las desigualdades de clase entre burguesías y proletariados era cada vez más notoria y obviamente más pronunciada. La clase obrera recibía salarios mínimos, muchas veces injustos,
En estos procesos también estaban inmersos los niños, o los niños trabajaban y las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Eso quiere decir que no había una legislación que proteja los derechos del trabajador. Esta desigualdad produjo enfrentamientos que se manifestaron en grandes huelgas de obreros justamente a inicios del siglo XX. Continuamos. Aquí nosotros en este mapa temático, nosotros podemos ver el mundo dividido desde el punto de vista imperial. Esto es hasta el año de 1900. Cómo estuvieron divididos y de acuerdo a este mapa temático nosotros podemos ver la división en este caso en cuanto a las colonias que obviamente tenían el control o estaban bajo el control de Gran Bretaña, las colonias francesas que se encuentran en color azulado, igual tenemos el imperio ruso, todo lo que estaba, lo que pertenecía al imperio ruso, y así una serie de colonias alemanas, otomanas, y obviamente que posteriormente irían modificándose, especialmente a partir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Obviamente toda esta parte estructural cambiaría notablemente. Eso en cuanto al desarrollo de la gran industria. En cuanto a la expansión de las grandes potencias, justamente una vez consolidado la economía, fortalecido la economía de determinados países, obviamente estos países no solamente se quedaron ahí, sino que obviamente generaron expansión por todo el mundo. Empezaron a colonizar, a generar nuevas formas de conquista a través de la implementación de colonias. Con la tecnología y la acumulación de capital alcanzadas, las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación, en la mayoría de los casos por la fuerza de territorios ricos en determinados minerales y otras materias primas indispensables para continuar en esta competencia por el control económico, especialmente en África y en Asia. Los países colonialistas se apoderaban de países o regiones enteras y los convertían en colonias para exportar, explotar en primera instancia su población, sus recursos naturales y la materia prima para sus industrias. Al mismo tiempo, las colonias se convertían en mercados para sus productos. La política expansionista de las potencias europeas se acentuaron en la década del año 1880. Conservaron sus antiguas colonias y consiguieron nuevas con la colonización de grandes extensiones, especialmente dentro del continente africano, asiático y también en Oceanía. Pero la expansión trajo grandes enfrentamientos entre las mismas potencias justamente por el control. La principal potencia colonial, industrial y financiera fue justamente Gran Bretaña. Pregunta de examen. Esta fue una de las más grandes y las primeras, obviamente, en que coronarse como una potencia colonial dentro del punto de vista industrial y financiero. En el Imperio Británico, obviamente por su riqueza, por su desarrollo, no se ponía el sol, principalmente por su predominio sobre los mares. A inicios del siglo XX, Francia, Holanda, Bélgica y en alguna medida España y Portugal tenían también extensas colonias. Alemania e Italia pugnaban por conseguir las suyas. El expansionismo de Estados Unidos se acentuó durante el siglo XIX, cuando afirmó que su deber era vigilar la estabilidad y la paz en el continente americano. En 1898 le ganó una guerra a la decadente España y le arrebató Cuba, Puerto Rico y también Filipinas. En unas décadas sería la potencia dominante en todo el continente americano. Entonces, en cuanto también un poco al desarrollo de la expansión de las grandes potencias, cómo iban extendiéndose, extendiendo sus tentáculos, obviamente, hasta buscar conquistar grandes espacios de tierra en otros continentes. Y obviamente hubo una etapa que se denomina del colonialismo al imperialismo.
La apropiación del conocimiento, de la industria y de la tecnología fueron factores que contribuyeron a acentuar las diferencias entre los países. Los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno, a más de autoridades y otros controles. Crecieron así los modernos imperios coloniales. Los europeos se creían llamados a dominar el mundo para llevar el progreso a la civilización. Ese sentido de superioridad se expresaba justamente de manera diversa. La discriminación racial fue un arma del colonialismo. Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores por ser físicamente diferentes y tener culturas diferentes y formas de vida distintas a las que tenían ellos en Europa. Al imponer sus costumbres, lenguas y religión, el colonialismo provocó pérdida de identidad de la gente de las colonias y una dependencia más sutil, pero fuerte, obviamente, a la metrópoli. ¿Quién era la metrópoli? En este caso, las centrales de los imperios. En este caso, por ejemplo, la metrópoli en la época colonial de América Latina justamente fue España. España fue la metrópoli. Nosotros éramos las colonias, obviamente ubicadas en todo el continente o distribuidas en todo el continente americano. Entonces, de esa manera fueron distribuyéndose y de esa manera fueron controlando. En función, obviamente, de la imposición que hicieron en cuanto a cultura, en cuanto a religión, en cuanto a costumbres, prácticamente hicieron perder toda la identidad cultural, especialmente de los nacientes imperios, que hasta ese entonces, hasta la llegada de Cristóbal Colón y de los españoles a suelo americano, obviamente ya existían determinados imperios, especialmente el imperio Inca, el imperio Azteca, que ya tenían su propia identidad, tenían sus propias estructuras. Entonces ahí obviamente tuvieron, o ellos, ¿qué hicieron? Prácticamente desarrollaron todos estos procesos que fueron negativos para el desarrollo de nuestra cultura y de nuestra propia identidad. Pese a eso, todavía hasta la actualidad sobreviven algunas costumbres, algunas tradiciones que nos permiten transportarnos hacia el pasado y de ver cómo éramos nosotros y cómo nuestros antepasados desarrollaban determinados rituales, determinadas actividades, obviamente de forma cultural. Vamos a analizar un poco más dentro de este proceso y vamos a ver todo este proceso de industrialización, en qué consistió, cuáles son las características fundamentales de todos estos procesos importantes dentro de la evolución también de la vida de las personas. ¿Qué es la industrialización? La industrialización es el tránsito o el camino hacia sociedades industrializadas, o sea, el proceso de construcción de un orden socioeconómico que gire en torno a la industria y por ende cuya actividad económica principal sea la transformación de la materia prima en productos elaborados, añadiéndoles un valor en el proceso. Si no les pongo un ejemplo, por ejemplo, nosotros somos productores de papa, especialmente aquí en la sierra, pero la papa no solamente para que llegue al mercado, a las hojuelas de papa, mmm, nosotros no los podemos consumir directamente. ¿Qué es lo que pasa? Existe todo un proceso de industrialización y de transformación de materia prima. ¿Cuál es la materia prima en este ejemplo que les pongo? La papa. ¿Qué es lo que pasa? En el momento de transformarlo, en el momento de elaborarlo, obviamente necesariamente sube su valor. Hay que añadirle un valor al proceso. Es por eso que unas cuantas hojuelas que de pronto no llegará ni siquiera a la mitad de la papa tiene un valor mucho más exorbitante que una papa normal, una papa en el mercado. Entonces ese es el valor agregado que se le va poniendo en el proceso de industrialización. La industrialización fue un fenómeno central en la entrada al occidente a la modernidad, de la mano de la revolución industrial y también del capitalismo. A finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX se originó en Gran Bretaña a través de la creciente mecanización de las labores artesanales, permitiendo la producción rápida y masiva de bienes que antes se hacían totalmente manual. Cuando hablamos de mecanización, significa que ya empezaron a desarrollar, por ejemplo, el telar, los primeros telares ya mecanizados que funcionaban de forma hidráulica a través de la fuerza del agua. Eso permitió, de cierta manera,
mejorar los niveles de producción, desarrollar una producción mucho más rápida y mucho más eficaz, pero al mismo tiempo también generó un incremento en cuanto a los procesos de desempleo, porque posteriormente, como lo dice este artículo, en la primera etapa, todos estos productos se desarrollaban de forma manual, pero al entrar este proceso de mecanización, la obra de mano prácticamente se dejó de lado. Entonces empezaron ya a entrar las máquinas. Las máquinas desarrollaban trabajos mucho más, y la producción era mucho más amplia y obviamente la mano de obra mucho más corta. Solo se utilizaba determinadas personas, nada más. Este modelo fue luego exportado a Estados Unidos y el resto de Europa y finalmente al resto del mundo, que logró dar el salto hacia la industrialización de un mundo particularmente desigual. Todo este proceso de industrialización generó una desigualdad a nivel de las sociedades. Por otro lado, la industrialización se asocia hoy en día al poderío económico y por lo tanto político, porque obviamente la industria obviamente es quien subvenciona todas las actividades políticas a nivel de los diferentes estados, de modo que las naciones del llamado primer mundo también suelen ser naciones industrializadas. En cambio, las sociedades agrícolas o que subsisten en base a la venta de materia prima son las que mayoritariamente constituyen el llamado tercer mundo, las naciones poco industrializadas. Y es por eso, por ejemplo, acá en América Latina, en la región latinoamericana, pese al desarrollo industrial o al incipiente desarrollo industrial que se desarrolló, especialmente en las potencias económicas sudamericanas, tanto Argentina como Brasil, obviamente la mayoría de los países solo se han quedado como meros productores de materia prima. Nosotros muchas de las veces exportamos materia prima y de los países industrializados volvemos a comprar nuestros productos que vendimos, pero ya totalmente transformados, totalmente industrializados cada uno de estos productos. Entonces, pese a todos estos procesos, en determinados países han tratado de que se sustituya todo proceso de importación y obviamente buscar nosotros mismos aquí en el Estado, dentro de cada uno de los países, transformar nuestra materia prima para tratar de cierta manera dejar de ser llamados o dejar de considerarnos dar en la clasificación de países subdesarrollados o tercermundistas. En cuanto a las características de la industrialización se caracterizó por las siguientes cualidades. Primero, consiste en la incorporación de actividades industriales al núcleo de la actividad económica de los países. Surgió en Gran Bretaña durante los siglos XVIII y XIX con la Revolución Industrial, eso fue fundamental. Fue impulsado por el naciente capitalismo y por la acumulación de riquezas fruto del mercantilismo y también del famoso imperialismo. Transformó las relaciones de producción del mundo, ya que dio origen a la fábrica y también a la clase obrera. Ocasionó un éxodo rural hacia las ciudades, eso quiere decir de todos los campesinos, todos los agricultores que antes vivían en el campo, obviamente viendo, obviamente, entre comillas, que podría haber un surgimiento económico en las grandes ciudades por las fuentes de trabajo en las fábricas, migraron desde el campo hacia las ciudades. Así, un enorme crecimiento de las urbes se generó. Y por último, formó parte del fin de la sociedad feudal que dio origen a la sociedad moderna. Prácticamente, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente cambiar de nombre, si nosotros analizamos bien la historia, porque los feudales eran gente de gran posición económica, que posteriormente estos feudales fueron quienes, obviamente, fueron los dueños de fábricas, de bancos y de todo el sector financiero y económico dentro de la sociedad. En cuanto a las causas de la industrialización, vamos a ver cuáles fueron las causas que originaron este proceso de industrialización. Existen muchas explicaciones respecto a cómo ingresaron al mundo industrial las sociedades que antes eran agrícolas y también rurales. La principal tuvo que ver con el fin del sistema feudal,
que rigió en Europa durante el medioevo, lo cual liberó grandes cantidades de mano de obra campesina que debía incorporarse a un mercado libre de trabajo. Así, en lugar de cosechar los terrenos del señor feudal, esas personas podían ofrecer a la burguesía su fuerza de trabajo y participar en el mercado de bienes de consumo. De esa manera, el surgimiento del capitalismo como sistema de la burguesía como clase dominante reordenó las fuerzas productivas del mundo, creando empleos no vinculados con la tenencia de las tierras y con el agro, sino con los avances tecnológicos y la transformación de la materia, o sea, la fabricación. En ello jugaron un rol particularmente vital la minería y la industria pesada y el auge comercial que tuvo en Europa en este siglo. En cuanto se supo de dicha fabricación o manufactura podía hacerse más rápido y masivamente empleando máquinas, se dio el primer paso hacia un proceso de modernización indetenible. Así, en poco más de 2 siglos, el mundo cambió de manera mucho más radical en el medioevo completo. Prácticamente descubrieron todos los procesos de sistematización, de automatización de los procesos de producción y de esta manera obviamente se fortaleció las economías justamente de los dueños de las empresas, que para ese entonces ya tenían fortalecidos y bien cimentados todo este proceso de industrialización. ¿Quiénes salieron perjudicados de todo este proceso de mecanización de la industria? Fue la mano de obra, fue los obreros, porque prácticamente ellos fueron despedidos al ya no ser necesarios, porque las máquinas desarrollaban mucho más rápido el trabajo que se hacía antes manualmente, ya no eran necesarios y por ende las fábricas los desecharon, simplemente los eliminaron. Dentro de estas consideraciones, por último, las sociedades que aún hoy luchan por industrializarse lo hacen con el espíritu de competir en un terreno de mayor igualdad frente a las potencias industriales del planeta y por ende deben hacerlo al mismo tiempo que lidian con sus propias economías de dependencia. En el caso de América Latina, la mayoría de los países tiene un proceso de dependencia con los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional y también la generación de deuda externa. Es por eso que periódicamente los Estados Unidos, cuando necesita, cuando quiere, prácticamente nos aprieta, obviamente obligando a los presidentes a imponernos acá a las poblaciones impuestos para poder subvencionar, entre comillas, una deuda que al final es vitalicia y es impagable. En cuanto a las consecuencias de la industrialización, las consecuencias de la industrialización cambiaron el mundo para siempre. Las principales que podemos mencionar son las siguientes. Primero, transformó la fuerza de trabajo campesina, eso es el campesinado, que sostenía la producción durante el medioevo en una clase obrera, lo que se denominó el proletariado, que vende al sistema su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Impulsó un enorme éxodo rural en Occidente que sobrepobló las ciudades y las hizo crecer enormemente, transformándolas en un nuevo escenario del poder y de la vida moderna. Agotó la mayoría de los recursos, tales como la minería, la naturaleza en Europa, sentando las bases para el imperialismo y el colonialismo. Sentó las bases además para la expansión del capitalismo en el mundo, estableciendo definitivamente a la burguesía como nueva clase dominante dentro de este proceso de evolución industrial. Introdujo la máquina como herramienta de trabajo en el imaginario popular, lo cual también trajo consigo sus resistencias, obviamente, porque la mayoría de los trabajadores quedaron totalmente perjudicados. Permitió el aumento de la producción mundial para inaugurar así la futura sociedad de consumo, la sociedad consumista. Y por último dio origen a la expansión de numerosos recursos naturales, especialmente los fósiles, tales como el carbón, el gas, el petróleo, dado que la necesidad energética de la sociedad industrial no paró nunca de crecer. Siempre fue siempre en un potencial crecimiento y obviamente lo que permitió o lo que era necesario
y obviamente explotara grandes cantidades de recursos no renovables y obviamente que hasta la vez siguen consumiendo y destruyendo todo nuestro planeta. En cuanto a la industrialización e imperialismo, vamos a ver cuáles son las características ya en esta parte final. La construcción de la sociedad industrial, cuyas fábricas crecían y necesitaban ser alimentadas constantemente con materia prima, tuvieron la consecuencia de agotar rápidamente los recursos de Europa, creando así la necesidad de echar mano a los del resto del planeta. Pero comerciar en estas condiciones hubiera significado el debilitamiento político de las naciones industriales. Por lo tanto, la forma de conseguir materia prima fue a través del dominio militar y político de otras naciones y culturas, a través del colonialismo y también del imperialismo. Así, los imperios europeos, que ya habían tenido épocas de expansión colonial en América y en Asia, procedieron a repartirse África también. Se acercaron de manera agresiva y dominante sobre los países menos industrializados para poder comerciar con ellos en términos más convenientes, obviamente, para las potencias. A esta etapa se le conoce como el imperialismo y si bien tuvo inicio de la mano de los imperios coloniales europeos, tales como Gran Bretaña, Francia, Holanda, España, Portugal y en menos medida Alemania, posteriormente se le sumó también Estados Unidos. El imperialismo introdujo inevitablemente el choque de los intereses entre los imperios coloniales, lo cual sentó las bases para un conjunto de conflictos entre ellos la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Después de esta última, los imperios europeos se derrumbaron y Estados Unidos se constituyó en la potencia imperial del mundo en competencia con el bloque socialista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidos también como la URSS, que una vez caído el muro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dio paso a lo que hoy conocemos como este gran país representante a nivel de nuestro planeta del socialismo, como es Rusia. Entonces, son características en cuanto a la evolución que también se ha ido dando, todos los aspectos más importantes, más preponderantes de este proceso de evolución industrial y que ha traído beneficios para un grupo minúsculo y ha traído perjuicios para la mayoría de los ciudadanos y también la destrucción especialmente para nuestro planeta, pues la extracción y la explotación de recursos se lo hizo de una manera irracional. Es por eso que especialmente en el continente europeo la mayoría de los suelos son totalmente áridos, justamente porque estas empresas, porque esta industria prácticamente se consumió todos los recursos naturales que había en el subsuelo europeo. ¿Y qué es lo que buscaron a través de las colonias? Tratar de reemplazar lo que periódicamente fueron devastando, destruyendo en el continente europeo. Entonces, de esa manera, obviamente, ellos buscaron consolidarse como estados independientes y solventes dentro del ámbito de la industrialización. Señores y señores, de esa manera hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase, el desarrollo de las actividades correspondientes a esta unidad, al inicio de esta unidad número 8 y al desarrollo del primer tema. Tienen todo el material necesario en función de las tareas que ustedes tienen para estas primeras actividades. Les deseo que tengan suerte, que les vaya súper bien, que descansen en esta noche y nos estaremos viendo hasta la próxima semana, pero hasta la próxima clase, señoras y señores. Mañana, licenciado, cuídese Mañana, mucho. licenciado. Ya Muy les, bien. Hasta ya les- mañana, licenciado. Dios le bendiga. ya les estoy despidiendo hasta la próxima semana. A ver.